De los que tenemos conectados aquí, tengo conectado a quién. A Edward. Víctor, me imagino, no sé dónde vivirá Víctor. Julie, ¿vive lejos o Edward? ¿Quién de ustedes vive por ahí cerquita del Sena que le quiera dar un apoyo a Gabriel con el computador para que los dos trabajen desde el PC? Profe, pues yo vivo en un garajito, pero si Gabriel no me incomoda, pues ahí nos acomodamos en la cama de lejitos. Julie, ¿y tú lo ves bien? Ok, entonces debe ser el celular de Gabriel, que en este caso tiene ciertas limitaciones de recursos. No, Gabriel, ya es tu decisión si quieres acercarte a casa de Edward para que trabajes desde allí. De todos modos, yo voy mostrando los videos, como son videos, yo espero que se visualicen mucho mejor. Entonces, si, A trabajar, me pone al día. yo voy a grabar esta sesión, se está grabando y cualquier cosa de todos modos la monto en el YouTube y tú lo puedes visualizar también como un video. Listo, yo estoy mostrando todo aquí de manera que quede como un tutorial. Van a ingresar al contenido del curso. Recuerden que allí es donde está siempre todo el material de formación que nosotros vamos a ir desarrollando. Dentro de la fase del proyecto ya estamos en la fase de planeación y nos corresponde en este momento elaborar lo que es el modelo de datos, la estructura de datos. Aquí donde dice material de apoyo, allí tenemos en este caso el contenido con el que vamos a trabajar y es este que tenemos que visualizamos aquí. Fíjense, allí está toda la información con la que vamos a empezar a trabajar. El diseño tanto del hardware como del software del sistema que estamos proponiendo. Entonces es importante que ustedes exploren estos contenidos, revisen el material. En este momento no lo vamos a hacer porque no vamos a consumir la clase que nos queda allí, pero sí quería mostrarles una pequeña introducción de en qué etapa del desarrollo del sistema de información estamos. Es un pequeño video que tenemos aquí nosotros en nuestra formación y empezamos con los conceptos generales. A ver, lo vemos desde allí, lo vemos desde aquí. Ese es el número, el primero. Entonces, fíjense que este pequeño... ¿Ah? No, el video no tenía audio, era solamente para que... Era como una pequeña lectura. Buenos días. Estos videos los tienen ustedes aquí en Estos videos son plataforma. apoyo para la planificación de sistemas de información. Existen diferentes metodologías para la planificación de un sistema de información. Una de esas es la métrica B3, que ofrece a las organizaciones un instrumento útil para sistematizar las actividades con la finalidad de lograr los objetivos, optimizar los sistemas, facilitar la comunicación, es decir, que todos trabajen de manera eficaz. Ahora bien, entre los procesos de su estructura principal tenemos la planificación de sistemas de información o PSI, que consta de 9 pasos o actividades. Veamos uno por uno. PSI 1. Inicio del plan. Acá determinamos el por qué se necesita hacer esta planificación, qué problemas hay en el proceso que nos llevó a pensar en esto. Mostramos una descripción general con los objetivos que se quieren lograr con la PSI y el ámbito afectado, es decir, qué vamos a hacer,
por qué se va a hacer esta planificación y quién se va a ver afectado por ella. PSI 2. Definición y organización del PSI. Acá hacemos una descripción general del problema y definimos quién va a realizar el plan y cuándo se va a hacer, es decir, del equipo de trabajo que realizará la planificación. Se establecen los roles y los tiempos de entrega. Así, cada quien tendrá una tarea. PSI 3. Estudio de información relevante. Revisamos antecedentes, es decir, la información que se tiene anterior al sistema actual. Vemos qué aprendimos en el pasado que me puede afectar el proceso de planificación. Por ejemplo, si sabemos que anteriormente se comenzó un proyecto, pero no se llegó a implementar por problemas de presupuesto, nos ayudaría a pensar mejor en la planificación de este punto. PSI 4. Identificación de requisitos de información. Estudiamos lo que tenemos y qué información necesitamos para que se cumplan los objetivos de la organización. Aplicamos la herramienta del diagrama de flujo de datos o DFD para ver nuestro proceso paso a paso y analizar en qué actividad necesitamos la información y qué información sería. PSI 5. Estudio de los sistemas de información actuales. Acá estudiamos qué sabemos del presente, del sistema actual. Los usuarios del sistema actual lo valoran indicando si tienen suficiente documentación, si es de fácil uso, entre otras características. ¿Quién mejor que el que está en el proceso a diario para indicarnos si tiene fallas o excelente rendimiento? PSI 6. Diseño del modelo de sistemas de información. Se determina qué parte del sistema actual se debe mantener y qué se debe mejorar completamente. En esta etapa utilizamos modelos de sistemas de información como el modelo de entidad-relación, que nos permite ver los archivos necesarios, si son útiles o no, si necesitamos agregar más, si los atributos están correctos o necesitamos modificarlos. PSI 7. Definición de la arquitectura tecnológica. Esto es lo que necesitamos en cuanto a tecnología para llevar a cabo nuestra propuesta. Servidores, computadores, actualizaciones de software, todos los aspectos tecnológicos que se verán afectados por la planificación. PSI. Lo haga una pausa aquí en este momento porque esta es la etapa donde estamos nosotros. Ya hemos hecho todas las etapas anteriores, ahora estamos en esta etapa, lo que llama la arquitectura tecnológica. ¿Cómo determinamos esa arquitectura tecnológica? Ya tenemos un modelado, ya tenemos un modelo conceptual del sistema que vamos a proponer, de sistemas que se van a proponer. Entonces, antes de llegar a esta etapa ya de lo que corresponde al diseño de arquitectura tecnológica, teníamos que haber previamente levantado los requisitos del sistema. Porque esos requisitos son los que nos van a decir cómo definimos esta arquitectura tecnológica. Entonces, ¿qué cosas debemos considerar para la arquitectura tecnológica? Aquí vuelvo y la repito, todo el material lo tenemos ya montado. Aquí tengo en este caso, información que vimos en la parte de planificar, de modelado, y que automáticamente me va a permitir desarrollar o crear lo que significa la parte del diseño. Aquí están otros elementos de diseño que se van a considerar, pero en este momento a nosotros nos corresponde el inicial, que es la arquitectura de hardware y de software. Entonces, ¿qué voy a considerar yo del diseño de cada uno de esos elementos? Ustedes le van a hacer clic al enlace que tienen allí y él automáticamente los va a ubicar en ese material de apoyo que debemos, en este caso, conocer, y que me va a describir cuáles son esos elementos. Cuando hablo de arquitectura de hardware, estoy hablando solo de aquellos elementos, ya sabemos, que representan la parte de la estructura física. Nosotros decimos un modelado conceptual y hablamos de una mantenibilidad, de una usabilidad, de unos mecanismos de seguridad que se definieron para garantizar la integridad de los datos. Hicimos unos modelados de unas clases, hicimos modelados de un diccionario de datos. Ahora nuestra etapa de diseño, por acuérdense que diseño ya es tomar ese modelo, esa imagen que nosotros transformarlo y llevarlo como a una maqueta. La parte de mi diseño es hacer ese bosquejo real. Cuando hablamos de diseño es real, no el modelado que teníamos allí donde estamos
tratando de plasmar la percepción de la realidad. Aquí con diseño lo estamos haciendo de forma real, ¿ok? Entonces, ¿qué debe tener mi diseño de arquitectura? Ustedes van a desplazarse por este material y les dice que debemos considerar, esto es el diseño de la arquitectura que vamos a trabajar. En este caso, un ejemplo. Lo podemos trabajar con diagramas de UML, con diagramas de despliegue, donde el diagrama de despliegue me está indicando cuál es el nodo, qué componentes va a tener y cuál va a ser la usabilidad que va a tener ese nodo. ¿Ese nodo de dónde surge? Ese nodo surge de la imagen que nosotros vamos a, en este caso, a diseñar, de cómo va a estar. Debemos en este momento ahora identificar con el elemento de hardware cómo vamos a diseñar ese sistema. Ya no solamente lo que hicimos de modelado, sino que ahora vamos a tratar de imaginarnos físicamente que vamos a tener un servidor, cuántas computadoras, si vamos a necesitar un módem, si vamos a necesitar un router, cuánto cableado debemos tener, o sea, imaginarnos. Sabemos que no tenemos acceso al comando porque no sé si eso vaya a estar permitido, pero nosotros podemos trabajar. Fíjense que allí no tenemos estructura de edificación, sino simplemente tecnológico. Vamos a tener un servidor conectado, vamos a tener uno que hace el respaldo, vamos a tener uno, el que me atiende en tiempo real, el que trabaja las impresiones. O sea, fíjense que aquí, en este modelo que tenemos acá, él lo tiene: entrada de datos, comunicaciones externas, acceso a internet, tenemos un modem y tenemos un router que me permite conexión, tengo un servidor y aquí me dice el respaldo de datos, tengo también, en este caso parece como un archivo para backups, y tengo un espacio de digitalización, parece un escáner, parece una impresión de CD y una impresora. Entonces, de esta manera es un bosquejo de cómo puede estar una arquitectura de sistema. Para poder definir esa arquitectura, ustedes van a desplazarse, vuelvo y repito, por toda esta evidencia, de poder, fíjense la forma como a través de un símbolo único se pueden representar estos elementos que podemos utilizar y que debemos especificar dentro de nuestra arquitectura de hardware. Tenemos modelos cliente-servidor, en el caso que fuésemos a trabajar con una aplicación web y que ellos tengan que, en este caso, dar respuesta a servicios de tecnología en la nube. Si trabajamos con sistemas distribuidos, es decir, lo puedo tener en diferentes ubicaciones geográficas o lo puedo tener en diferentes presentaciones de conexión. Fíjense que en este caso, aquí nos menciona unas imágenes que pueden ser móviles, pueden ser portátiles o pueden ser equipos de escritorio. Y por último, ya en este caso, lo que estamos mencionando, lo que estamos trabajando a nivel de cloud, recuérdense que los servicios en la nube tienen ellos también sus propias características en cuanto a recursos, conexión, tiempo en este caso de frecuencia de acceso, y eso hay que definirlo si se van a manejar, en este caso, sistemas en la nube de almacenamiento en nube. Cuando yo indague todo este material, fíjense que aquí tienen una pequeña práctica. Cuando hablamos de laboratorio, son como talleres. Laboratorio, diseño de la arquitectura hardware. Aquí van a ir cada uno explorando el paso a paso de lo que tenemos hasta aquí y al final hay una evidencia. Entonces, una de las evidencias que ustedes van a entregar para esta actividad va a ser el recorrido de estos laboratorios que tenemos aquí. Tengo un laboratorio de arquitectura y tengo un laboratorio de arquitectura de hardware y tengo un laboratorio de arquitectura de software. Para poder cumplir, en este caso, a cabalidad con el desarrollo de estos laboratorios, yo debo, obviamente, haber leído lo que corresponde a la teoría. Las fichas técnicas, fíjense, todo el material está organizadito allí, todo bien ubicado. Vayan indagándolo con la información que está allí. Nos desplazamos por los diferentes videos que ya están, fíjense, montados aquí, organizados en esa matriz. Introducción, contratos informáticos. Aquí está Introducción. la información que debemos manejar cuando estamos trabajando con contratos. ¿Y por qué tenemos que considerar esta información en la parte del diseño? Porque nosotros vamos a hacer un plan de acción. Y mi plan de acción es establecer también equipos de trabajo.
Y mi equipo de trabajo me habla de presupuesto. Y el presupuesto tiene que ver mucho con las personas que se van a contratar para desarrollar el sistema. Entonces, en este caso, nosotros, todos los aprendices, vamos a hacer ese equipo de desarrollo. Cuando lleguen ustedes a su etapa laboral, puede hacer que ustedes tengan a cargo otras personas para el desarrollo y deben establecer esos costos. ¿Qué tipo de contratos se hacen con esas personas? ¿Qué gastos voy a generar cuando yo solicite algún otro personal para que me apoye a mí en el desarrollo? O simplemente yo formo parte de ese equipo, cuáles van a ser mis beneficios laborales a nivel económico. Entonces, todo eso lo tenemos en esta parte que corresponde a lo de los contratos, que lo tienen aquí organizado en su material. Y el diseño del software lo tenemos acá. De igual forma como el hardware, Diseño de la arquitectura de software. él también tiene unos requisitos que debemos cumplir con respecto a qué tipo de elementos y materiales se van a utilizar. Ustedes van a ir desplegándose por los diferentes espacios que la OVA les brinda y allí podemos establecer qué tipo de, cuáles van a ser, en este caso la arquitectura que yo voy a utilizar de software para implementar la herramienta con la cual estamos proponiendo, que en este caso es Circapol. Listo. Me dice que todavía tengo que seguir modelando porque nos damos cuenta que todavía hay allí elementos de modelado. Pero esta vez el modelado ya no va a ser como un concepto, como algo que yo estoy percibiendo, sino que mi modelo lo va a hacer en forma de diseño, es decir, esta es la realidad que es lo que tenemos y esto es lo que vamos a programar. Ya mi diseño es como decirte al programador, esto es lo que hay que hacer después que yo he analizado la información que obtuvimos en esa recolección de datos y que plasmamos al final en ese informe de requerimientos de usuario. Y una de las evidencias que vamos a tener para este desarrollo va a ser el laboratorio de diseño y el laboratorio de software, porque eso me va a permitir saber si ustedes han explorado el contenido para entonces pasar a la siguiente evidencia. La recomendación es indaguen el material, lean todo lo que tenemos allí, exploren los videos. ¿Qué material de apoyo adicional tenemos? Aparte del que el SENA nos facilita, tenemos videos que les coloqué allí que tienen relación con el mismo y tenemos bibliografía. Aquí tenemos ejemplos y material bibliográfico que me puede permitir identificar esos requisitos o esos elementos que tenemos allí. La métrica 3.0 es un enlace en este caso de un desarrollador que resumió todo lo que es esas etapas que mencionaron al principio para el desarrollo de un sistema de información. La métrica lo divide en etapas, todo el proceso de desarrollo, y a cada etapa le da una cierta cantidad de actividades. Ya nosotros cumplimos con la etapa, estamos en este momento aquí en la planificación. ¿Cuáles ya hicimos? En este caso, el estudio de los sistemas, que manejamos los requisitos, identificamos cuál es el sistema que estamos aquí y ahora estamos en esta etapa del diseño del modelo de sistema. Como estoy en la etapa del diseño, entonces yo sé que ya mi análisis lo terminamos. Fíjense que ya identificamos todos estos elementos que tenemos aquí, el modelo de datos, el modelo de procesos, definimos cuáles son esas interfaces con las que deseamos trabajar. Ahora hay que diseñar que todos esos requisitos que ya tenemos, ahora hay que indicar cómo van a ser. Entonces, esa es la etapa que estamos nosotros aquí según la versión métrica. Ahí estamos en el diseño de la arquitectura del sistema. Ustedes le hacen al enlace y ahí también van a tener información adicional de qué es lo que debemos identificar cuando vamos a hacer el diseño de una arquitectura de sistema. En este caso, él lo divide a través de diferentes módulos y cada módulo te está indicando cuál va a ser el producto. Cuando hablamos de producto es el informe que se va a entregar cuando esta etapa finalice o cuando esa actividad finalice. Y a su vez le está asociando las diferentes técnicas que pueden utilizarse para que este producto se lleve a cabo de la forma correcta. Hay mucha información al respecto. Entonces, la tarea, como les digo, que deben que hacer en este momento, aprovechando que están allí conectaditos, es revisar ese material. El material que tenemos allí en plataforma,
identifiquen, conozcan esas OVAs que están allí, desplieguen cada uno de los contenidos y desarrollen esos dos laboratorios que tenemos, que en este caso el SENA los desarrolló como una manera de evidenciar si se cumplieron, en este caso, el levantamiento de la información de esa conexión que tienen ustedes allí. Entonces, les invito a que en este momento que están conectaditos, indaguen ese material. Les comparto, recuérdense que el material lo tenemos en plataforma. No he hecho el anuncio, pero lo vamos a conseguir acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a compartir de nuevo el enlace por el chat, pero de todos modos recuerden que deben estar conectados en Territorium para poder accesar a él. Ok. Entonces, tarea, necesito que se metan al Territorium, vayan viendo el material. Recuerden que los materiales se los puedo compartir directamente desde aquí. Sí, ya les voy a compartir el material. Fíjense que aquí en esta parte, a ver, me permito, discúlpenme, yo les voy a desplegar lo que son las fichas técnicas que podemos emplear para identificar esos elementos que corresponden a mi diseño a mi herramienta tecnológica, a mi diseño tecnológico. Aquí en las fichas técnicas, aquí, el material de la ficha técnica. El material de mi ficha técnica lo que me indica es esos elementos que yo voy a incluir dentro de mi sistema. Fíjense. Este material también lo tienen ustedes allí. Mi ficha técnica me está indicando cuáles son, dónde están ubicados, a quién pertenecen, qué me van a brindar. Y le está dando como nos indica esa pequeña guía de cuáles son esas cosas que voy a tomar en cuenta. Nombre del dispositivo, quién lo está empleando, qué característica física tiene ese dispositivo, si tiene algún fabricante o un software específico para trabajarlo y la garantía. Esto es lo que llaman la ficha técnica del computador. Aquí hay un ejemplo de lo que vamos a, por ejemplo, si tenemos 3 computadores conectados, ahora que tienen más específico de cuáles van a ser esas características que van a tener esos computadores. Este material también está allí en lo que ustedes tienen en plataforma. Me voy a permitir compartirles en el chat el enlace directo a cada uno de estos videos. Bueno, no son videos, estos son OVAs con las que ya ustedes han explorado lo que significa una OVA. Diseño de la arquitectura de hardware. Ok. Este del diseño lo voy a compartir en este momento en el chat para los que están con el teléfono puedan visualizar en lo que es hardware y curioseen el laboratorio de hardware. Esa evidencia la pueden ir haciendo en este momento. Todas las evidencias son individuales de aquí, en este caso para el laboratorio, porque la idea es que cada uno explore y conozca el material. Tenemos allí hardware, les voy a compartir software también. Me despliego hasta el software y abro la OVA. Diseño de la arquitectura de software. Les compartí por el chat, corazones, la OVA del Laboratorio Diseño de la arquitectura de software. Y el laboratorio también lo comparto. Entonces allí tienen la actividad para el día de hoy para que comiencen a trabajar y terminen esas dos evidencias de que son los laboratorios del hardware y del software, que al final lo que van a tener es en este caso unos archivos que son los que vamos a compartir. Ya les voy a colocar entonces en los anuncios y para que monten esa evidencia que corresponden a ese laboratorio de hardware y de software. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento? Cuéntenme. ¿Se entendió lo que van a desarrollar? Entonces nos metemos a la OVA. Sí. Y en la OVA, se sí. nos habilita el Sí, en la OVA está en la OVA ustedes tienen el concepto, las teorías.
cuando ingresen a la parte de laboratorio, que es el otro enlace que les coloqué, el enlace tiene unas actividades que ustedes van a desarrollar. Al final, en la parte de la evidencia, les voy a mostrar aquí, vuelvo a compartir, disculpen. Al final aquí en la evidencia, a ver, una que me hable del laboratorio, aquí hay. Por ejemplo, este laboratorio de la arquitectura. Aquí en la última etapa Evidencias. de evidencia te dice cuál va a ser la evidencia. Un archivo comprimido, los 3 archivos fuentes de cada uno de los diagramas que ustedes tienen aquí. ¿Cuáles son los diagramas? Recuérdense que para estos laboratorios Objetivos. empezamos con el objetivo de forma en el orden en que se está mostrando. Objetivo, Consideraciones. consideraciones, Videotutoriales. tienes videos tutoriales, Procedimiento. lo que debes hacer, diagrama, enunciado, y aquí hay 3 ejercicios que les está indicando y ustedes deben simplemente hacer Evidencias. esa evidencia. Esa evidencia sería en esta aplicación que tenemos acá, que también la vamos a desarrollar allá en laboratorio, pero el que lo pueda hacer en su casa lo puede ir adelantando, es desarrollar esos 3 archivos, esos 3 ejercicios en modelado, o sea, diseñar la arquitectura que ustedes recomiendan para esos 3 ejercicios que están allí. Esa es la evidencia de lo que corresponde a arquitectura, y muy similar es la evidencia que van a tener para lo que corresponde a software. Ingresamos al laboratorio. Yo creí que me estaba compartiendo. Ingresamos al laboratorio. Laboratorio Diseño de la Arquitectura de Software. Introducción. Y de igual forma, objetivos, consideraciones, videotutoriales que hay que verlos para que nos expliquen Videotutoriales. cómo trabajarlo, lo que tenemos que hacer. De igual forma, Procedimiento. aquí están los ejercicios, los enunciados y la evidencia igual. Evidencias. Son 3 archivos, fíjense que son muy parecidas, y aquí ustedes van a hacerle el diseño de la arquitectura de software según los enunciados que tenemos en ese ejercicio. Esos 2 evidencias que tenemos aquí, o sea, esos 6 archivos que ustedes van a desarrollar comprimidos, en este caso, su evidencia de proceso. ¿Por qué su evidencia de proceso? Porque ustedes van a desarrollar un concepto, se van a apropiar de esos conceptos y los van a aplicar en esos ejercicios que están diseñados allí en la plataforma. Entonces, ¿se entendió esta parte de lo que hay que desarrollar? ¿Quedó alguna duda? La idea es que vayan adelantando el desarrollo de estas actividades. Ya nosotros nos veremos entonces, mañana tienen ustedes ambiente, nos veremos el viernes y el viernes terminaremos de completar esta evidencia. Esperemos que ya de aquí al viernes, con el favor de Dios, entonces no haya inconvenientes con la parte de lo que representa el transporte, porque de verdad estaba así, es muy incómodo, bueno, no incómodo, complicadito la viajadera. Víctor, ¿entendiste esta parte de qué es lo que hay que entregar en esa evidencia? Sí, profe, gracias. Entonces sería pues igual en los videos le explican a uno cómo realizarlo, ¿cierto? Sí. O sea, Los ¿por qué implementé esta forma? Porque hacerlo, la idea es que cada uno se gestione su tiempo, que vean el material, porque recuérdense que hay muchos materiales que he colocado y que ni siquiera lo han detallado. Entonces la idea es que estas herramientas ya estaban y están implementadas en los otros cursos de análisis y desarrollo de sistemas. Yo dije, bueno, vamos a utilizarlas también con nosotros. ¿Por qué? Porque es una forma muy dinámica de que lo que es el concepto yo lo puedo implementar en cualquier tipo de caso. Y entonces así es necesario que ustedes se lean el material, se conozcan el concepto para poder hacer el desarrollo de las actividades que están allí. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Quedó claro lo que hay que desarrollar por ahora en esta parte introductoria de cómo lo vamos a aplicar a esos 3 ejercicios de casos típicos que están en plataforma? ¿Por qué lo hacemos así? Para ir teniendo un poquito de práctica de cómo hacer ese diseño. Ya cuando identifiquemos cuáles son esos elementos que debe tener ese diseño, ahora lo vamos a aplicar. Sí, acuérdense que siempre el producto final de toda evidencia va a ser siempre aplicado. Todos esos conceptos que estamos aprendiendo es aplicarlo al sistema con el que estamos desarrollando, es decir, a Circapol. Entonces, ya con esta parte conceptual de lo que es requisitos desarrollada, de allí es que vamos a tomar el punto de partida para decir, bueno, me está diciendo que yo tengo que hacer un respaldo, o sea que tiene que haber un servidor de respaldo. Entonces ya yo empiezo como a armar
todos esos elementos tecnológicos que debe tener ese sistema para que funcione como se está establecido en los requisitos. Es así como ahora vamos a implementar como una analogía a un Lego. Ya me dieron el mapa que corresponde a ese SRS y ese modelo conceptual. Ese mapa que tengo allí, ahora yo voy a utilizar todas mis piezas de Lego y voy a armar la figura que mi mapa dice. Ya no lo tengo solamente plasmado en la parte digital o plasmado en un modelo, sino que ahora debo llevarlo a realidad. ¿Cómo lo llevo a la realidad? Haciendo el diseño de qué componentes tienen que mantenerse o tenemos que, en este caso, solicitar o proponer para la compra para que ese proyecto se lleve a cabo. Listo, muchachos. ¿Dudas, preguntas? ¿Se entendió? Edward, Julie, Gabriel, ¿entendieron lo que hay que ir desarrollando? Sí, profe, enseguida me pongo a hacer todo eso de una vez para ver que le cojo listo. Ok. Si tenemos limitaciones en cuanto a los que no tenemos computadora en este momento, entonces adelante en el proceso de leerse la OVA. La OVA es como es en HTML y es en web, ustedes sí la pueden visualizar en el teléfono. Entonces, adelante en la parte del concepto para que entonces puedan desarrollar el laboratorio. Entonces ya nos veremos con el favor de Dios el viernes y entonces terminamos esta evidencia. Parte de esta evidencia de lo que corresponde al diseño. Ok, profe, muchas gracias. Feliz noche. Igualmente para todos, cuídense mucho. Voy a detener Feliz esta noche para todos.